Buenas tardes, iniciamos el segundo bloque de nuestra cuarta sesión de historias de IMSS Bienestar. Nos acompañan 5 directores de hospitales de atención pediátrica muy importantes en la Ciudad de México. Yo agradezco que nos acompañe la doctora Miriam Macías, directora del Hospital Pediátrico Azcapotzalco. Platícanos un poco de su hospital, doctora, por favor. El Hospital Pediátrico Azcapotzalco tiene grandes fortalezas. Contamos con 3 grandes subespecialidades: cardiología pediátrica, neumología pediátrica y endocrinología pediátrica. Endocrinología pediátrica es la última subespecialidad de recién apertura. Nos enfocamos principalmente a las detecciones de manera oportuna con nuestros pequeñitos que tienen obesidad o sobrepeso. Desde ese momento son detectados y tratamos de iniciarles un manejo preventivo para llegar a alguna complicación crónica. Claro. Muchas gracias, doctora. Doctora Lucero Tepale, desde el Hospital Pediátrico de Aragón, cuéntenos qué hacemos aquí en la zona de Aragón, en la Ciudad de México. Muy bien, doctora. Pues aquí tenemos varias fortalezas, dentro de las cuales está la Clínica Down, que es el único hospital de la Ciudad de México que tiene esta clínica que atiende a esta población vulnerable. También contamos con cirugía pediátrica y ortopedia, la cual también es una de los hospitales que se ha caracterizado por intervenciones por artroscopía, que se considera de mínima invasión. Y también contamos con rehabilitación física y el área de pediatría y neonatología, que justamente abarca toda la población de la Gustavo Madero, parte de Nezahualcóyotl, Chalco y algunas otras alcaldías aledañas. Muchas gracias, doctora. Comentábamos en el bloque anterior que nuestra población sin seguridad social puede acudir a cualquiera de nuestras unidades médicas y recibir atención médica de urgencias. Eso es importantísimo. Independientemente de la zona, damos atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana en los servicios de urgencias. Doctora María del Carmen Jaimes, ¿qué caracteriza al Hospital Pediátrico de Coyoacán? Dentro de las fortalezas está la atención pediátrica para cirugía pediátrica, cirugía plástica, por supuesto ortopedia, traumatología y ortopedia, y una de las fortalezas también principales es el área de cardiología. En nuestro hospital atendemos pequeñitos desde recién nacidos que llegan con cardiopatías congénitas, que pueden ser aquellas que causan insuficiencia cardíaca desde su nacimiento. Y por supuesto la más frecuente es la persistencia de conducto arterioso. De ahí le siguen otras como la comunicación interventricular y comunicación interauricular, que son aquellas que demandan una atención inmediata por el tipo de padecimiento. En el hospital también tenemos cirugía cardiotorácica, en donde podemos llevar a cabo intervenciones como lo que es el cierre temprano de la persistencia del conducto arterioso, y que son las cirugías principales que se realizan en esta especialidad. Muchas gracias, doctora. Doctor Víctor Hugo Portugal, un gusto que nos acompañe. ¿Qué caracteriza al Hospital Pediátrico de Moctezuma? Muy bien, el Pediátrico Moctezuma se ubica en el oriente de la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, ahí por el aeropuerto. Entonces su área de influencia es esa parte de la Ciudad de México, pero la colindancia con el Estado de México. Chalco, Texcoco, Nezahualcóyotl, por mencionar algunos, ¿no? Entonces ese es el área de influencia desde que se creó el hospital. El hospital es un hospital eminentemente quirúrgico. Somos una escuela de cirugía pediátrica, escuela de cirugía neonatal, y sobre eso ha girado mucho la dinámica del hospital. Desde hace 2 décadas también contamos con la especialidad de oncología y recientemente hematología. Entonces es el único hospital de la Ciudad de México, de la red hospitalaria, que tiene el servicio de oncología. Entonces ahí vemos tanto padecimientos como leucemias y tumores sólidos. También tenemos la especialidad de cirugía oncológica pediátrica y algunas otras especialidades quirúrgicas, ¿no? Endoscopía, cirugía laparoscópica. También tenemos servicios tan importantes como terapia intensiva neonatal y pediátrica. También por la característica del hospital y su asociación con cirugía, bueno, vemos mucho trauma. Entonces igual es un centro de referencia de trauma abdominal y torácico en los niños.
Muchas gracias, doctor. Y doctora Concepción Cortés, desde el Hospital Pediátrico de Iztacalco. Todas las acciones que estamos comentando de atenciones curativas siempre deben ir acompañadas de una atención preventiva. Desafortunadamente los niños y adolescentes que llegan a los hospitales tienen alguna patología pues preexistente. ¿Qué hacemos en nuestro hospital, doctora? Por favor. Nuestro hospital, doctora, se encuentra ubicado en la alcaldía de Iztacalco. Atendemos a la población de esa misma alcaldía, también atendemos población de Iztapalapa, también de la población circundante y de Venustiano Carranza. El hospital se inauguró en 1962, pero desde los años 80 se enfocó básicamente en las especialidades de urología y nefrología. Es muy importante la prevención a través de la urología, ya que gracias a esta especialidad podemos prevenir y encontrar uropatías, que son problemas que nos pueden llevar a falla renal, porque sabemos que la segunda causa de falla renal en pediatría son problemas urológicos. Entonces, una manera de prevenir es reforzar estas consultas y esta atención de urología. Y por otro lado, también tenemos el servicio de nefrología para aquellos pequeños que desgraciadamente ya tuvieron una falla renal y estamos para atenderlos. Asimismo, en el mes de octubre del año pasado abrimos el servicio de hemodiálisis, que es el único servicio de hemodiálisis pediátrico con la que cuentan nuestros hospitales. Muy bien, muchas gracias, doctora. Justo el bloque previo de directivos que cerrábamos, hablábamos del tema de sobrepeso y obesidad en la niñez y en la adolescencia, de la importancia de llevar a cabo hábitos que justo generan un impacto en esta condición clínica y que se incrementó además durante la pandemia, desafortunadamente, y hoy pues tenemos datos muy trascendentes en cuanto a condiciones de sobrepeso y obesidad casi desde el primer año de vida, con incremento progresivo en las diferentes etapas hasta la adolescencia. Pero ¿qué hacemos, doctora Miriam, con un adolescente o un niño que ya tiene diabetes? ¿Cuáles son los cuidados? Por supuesto, es un tratamiento de por vida. ¿Cómo manejar la alimentación? ¿Cada cuánto ir al médico? ¿Quién envía al niño que tiene diabetes o adolescente a una atención especializada? Claro. Empecemos desde recién nacido, doctora. Niños que tienen un peso igual o mayor a 4 kilogramos son niños macrosómicos, que algo está pasando. Estos niños macrosómicos de manera inmediata deben ser referidos con nosotros de los hospitales materno a nuestros hospitales. Contamos con el servicio de endocrinología y en el cual le llevamos su seguimiento de crecimiento de ese pequeñito, crecimiento, peso, talla, y de acuerdo a esto determinamos los factores de riesgo si realizamos pruebas diagnósticas en ellos para determinar. Una vez que este pequeño ya tiene diabetes o este adolescente, el seguimiento es con nosotros de manera mensual para seguir esas curvas de peso, talla y sus glucemias capilares. Con esta ayuda hay pequeños que los manejamos de manera ambulatoria, solo con dieta o requieren insulina. Dieta más ejercicio o algún medicamento, que en este caso sería la insulina. El 80% de nuestros pequeños responde de manera satisfactoria con la dieta y con el ejercicio. Son dos acciones importantísimas de manera complementaria con el servicio de nutrición, donde se les enseña a los cuidadores principalmente cómo elaborar un plato adecuado o el plato saludable, donde tenemos que quitarnos ese paradigma de que un plato saludable es un plato caro. No, hay menús de manera muy económica y sencilla que pueden preparar que satisfacen las kilocalorías para estos adolescentes. Y el 80% con eso, más actividad diaria, 30 minutos de preferencia, y si no se puede, 4 veces a la semana, es suficiente para tener un adecuado control en nuestros niños y adolescentes. Un porcentaje muy pequeño requiere medicación a través de insulina, la cual la tenemos en nuestros hospitales de forma gratuita. Muchas gracias. Estas recomendaciones generales son importantísimas y aplican para cualquier etapa de la vida y en cualquier condición de sobrepeso o obesidad. Claro que el grado de esta condición generará también complicaciones asociadas. Hay otros padecimientos que desafortunadamente hoy se presentan con más frecuencia en la población pediátrica, y dentro de esos padecimientos se encuentran justamente los padecimientos de origen oncológico, leucemias, tumores. Doctora Lucero, ¿cómo identificar a un niño o a un adolescente por sus síntomas que debe ser referido de manera inmediata para iniciar un protocolo de estudio por sospecha de una enfermedad de esta naturaleza? Ok, bueno, pues
El seguimiento debe de ser desde el nacimiento justamente en compañía del pediatra para detectar algunos síntomas como los síntomas B, que es fiebre. Fiebre se considera igual o mayor a 38 grados de manera persistente. Pérdida de peso, que es igual o mayor al 10% del basal. Y sudoraciones nocturnas, que se le llama diaforesis a este síntoma. Esos síntomas deben de ser enviados inmediatamente al pediatra. Aquí con nosotros la atención, como bien se dice, el 24/7, entonces se les da un protocolo de estudio para descartar algunos otros procesos, y dentro de ellos, pues los más graves es justamente cualquier proceso oncológico. Algunas otras son masas abdominales o torácicas que cuando se detectan ya es muy tarde, entonces se les recomienda un seguimiento en pediatría del niño sano justamente, que este es mensual en el primer año de vida y posteriormente cada 6 meses para una detección oportuna de cáncer. Muy bien, entonces tenemos que estar muy atentos para estos síntomas que requieren una derivación muy oportuna para diagnóstico de una enfermedad oncológica, hematológica, sudoración por la noche, fiebre de más de 38 grados, pérdida de peso, niños que se ven pálidos, que están fatigados, deben recibir de manera inmediata un protocolo de estudio. Pero los exámenes básicos generales, ¿cuáles son, doctora? Sí, son una biometría hemática que determina las células o una alteración de la celularidad, por ejemplo, en una anemia. También se muestra ahí en los glóbulos blancos un incremento o un decremento de la misma cantidad, o en el conteo de las plaquetas. También estas 3 líneas celulares se pueden ver en una simple biometría hemática que en todos los hospitales pediátricos pues contamos con ella. También podemos verlos en algunos otros, como una placa de tórax, para ver que no tenga una masa mediastinal, o un frotis periférico, que también lo cuenta en todos los hospitales. Entonces, pues los invitamos a que tengan un acercamiento con el pediatra para ir detectándolo de manera oportuna. Claro, entonces de entrada son los estudios básicos: una biometría hemática, una química sanguínea, una tele de tórax. Muchas gracias, doctora. Doctora Carmen, sabemos que los padecimientos congénitos de origen cardiovascular, malformaciones congénitas, pues es un recién nacido que básicamente va a requerir hospitalización de manera inmediata. Pero seguramente tenemos padecimientos de origen cardiológico, cardiopatías, que llegan o que requieren un envío a la consulta externa con el médico especialista. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son esos padecimientos? Bueno, yo creo que aquí también influye mucho la detección oportuna, el tamizaje. Desde que un pequeñito nace, ahora tenemos la oportunidad de realizar estos tamizajes a través de lo que es el tamiz cardiológico. Esto se hace a través de un equipo de oximetría específico, en el cual deben de tener una saturación por arriba del 95%. Si esta es variable, entonces tenemos que mandar a ese pequeñito de inmediato, ese recién nacido, para que lleve a cabo esa evaluación. Esta se lleva a cabo por un especialista, un cardiólogo, pediatra, en donde se hace la valoración clínica, por supuesto, se solicita estudios como un electrocardiograma, radiografía de tórax y pues un ecocardiograma. Síntomas clínicos principales pues son precisamente puede haber un cansancio, una dificultad durante la alimentación, empiezan a sudar también, que es la diaforesis, puede haber una alteración en los pulsos periféricos, en los bracitos, en las piernas, y eso nos va a ir orientando a determinar cada padecimiento, ya sea un crecimiento de lo que son órganos internos como es el hígado o hepato o esplenomegalia, que nos indican congestión. Entonces todos estos signos y síntomas acompañados pues, nos van a permitir hacer un diagnóstico oportuno. De ahí pues es que vamos a poder darle atención a lo que es la persistencia de conducto arterioso, que todos van a tener sus variaciones en la forma de los soplos, duración, intensidad en ciertos puntos de exploración, pero definitivamente es como nosotros vamos a hacer la detección oportuna y el envío ya sea a una consulta de seguimiento y valoración de este pequeño periódicamente, o bien aquellos que requieran lo que es una cirugía mediata, ¿no? Claro.
Muchas gracias. Como ven, estamos haciendo esta ruta de padecimientos en niños, en adolescentes, en recién nacidos que pueden requerir atención hospitalaria. Y bueno, hay un tema súper relevante que justo el doctor Hugo tiene una gran experiencia. Acompañado de sobrepeso y obesidad, hoy también los menores requieren cirugías de vesícula con las cistectomías. ¿Qué estamos haciendo en el hospital, doctor, para atender esta condición clínica que deberíamos de prevenir? Es algo que los niños no deberían padecer ahora, pero ¿qué hacemos, doctor? Claro que sí. Sí, efectivamente, debido a los niveles de obesidad en el país, somos de los primeros lugares de obesidad infantil. Entonces eso ha dado consecuencias como que las niñas, sobre todo en las niñas, porque el padecimiento es más común en las niñas, padezcan un padecimiento que se llama colecistitis crónica, que regularmente contiene piedras, ¿no? Entonces, desafortunadamente las consecuencias de una colecistitis litiásica con piedras es que esas piedras avancen hacia los conductos como el colédoco o el páncreas y lo tapen. Y obviamente con una serie de complicaciones muy serias para un jovencito, ¿sí? Si bien en un adulto es grave, pues en unos niños es mayor. Ahora bien, el hospital recibe todos los pacientes con colecistitis y los operamos. La técnica que utilizamos es laparoscópica, ¿sí? La cual consiste en pequeñas incisiones y se mete una cámara y por medio de la cámara y algunas pinzas largas se hace la disección de la vesícula. Entonces evitamos cirugías amplias con incisiones de 10-12 centímetros que se hacían anteriormente, ¿no? Entonces esto lo tenemos en el hospital desde hace muchos años y es gratuito. Entonces podemos brindar atención a cualquier tipo de paciente que lo requiera. Claro. Doctor, ¿en qué edades se están presentando hoy estas niñas y niños, estos jóvenes adolescentes requiriendo una cirugía ya de vesícula? Sí, regularmente son adolescentes entre 14 y 17 años, las que donde se observa más el padecimiento, y repito, es más en niñas, ¿no? También vemos niños, pero regularmente es niñas, adolescentes. Claro, lo más importante es que también es algo que se puede prevenir. Si atendemos el sobrepeso y la obesidad, podemos prevenir muchísimas de las enfermedades que hemos estado comentando hasta ahora. Y bueno, doctora Concepción, justo usted hablaba de esta especialidad en atención de padecimientos urológicos y renales en el hospital. Nuevamente, porque es muy importante para nuestra población, ¿cuáles son los síntomas sugestivos de un padecimiento de esta naturaleza en la población? ¿Qué estudios les hacemos? Y sí, desafortunadamente, ya cuando se encuentra en una fase avanzada, tenemos que otorgar el tratamiento sustitutivo que es la hemodiálisis. ¿Nos comenta, por favor? Sí, claro. La manifestación más importante de cuando tenemos un problema de una enfermedad de las vías urinarias es la infección urinaria recurrente. Hay que detectarla de manera temprana. Desgraciadamente no se detecta, sino nos llegan chiquitos con 6, 7, 8 tratamientos para la infección, y esa es la manifestación más importante de una uropatía. Ahora, ¿qué es una uropatía? Puede ser un problema de la vía urinaria, que puede ser que la vía urinaria esté refluyendo, o sea, que se regrese la orina a los riñones, o que esté tapada, ¿sí? Otro tipo de problema que podemos encontrar en la vía urinaria son los problemas de tipo funcional, las disfunciones vesicales. Y esto es muy importante porque si la vía urinaria tiene problema, repercute en el riñón. Y cuando el riñón está enfermo, también repercute en la vía urinaria. Por eso es muy importante. Además, otras manifestaciones que nos pueden dar estos pequeños son malestar general, cansancio, la presencia de fiebre también. En casos avanzados pueden tener náusea, vómito. Es muy importante tener todos estos síntomas y signos en cuenta para detectar de manera temprana un problema que pueda repercutir en una falla renal. Claro. Cuando un menor ya sabemos pues desafortunadamente sí tenemos niños muy pequeños de 2 años de edad que ya tienen insuficiencia renal o incluso menos, y por supuesto hasta adolescentes. ¿Cuáles son los cuidados de una terapia sustitutiva definitiva como es la hemodiálisis? Sí, generalmente estos pequeños deben llevar una dieta rigurosa. Se debe de cuidar que el consumo de proteína, de limitar el consumo de proteína, limitar el consumo de sal, grasas, ¿sí? De alimentos procesados. También se les debe también manejar actividad física porque eso les ayuda.
También se debe de controlar el consumo de agua, que no tomen agua en demasía, porque obviamente sus riñones no están respondiendo de manera adecuada, y evitar también medicamentos que puedan ser nefrotóxicos, como en el caso de los aminoglucósidos o de medicamentos analgésicos de tipo AINES, ¿sí? ¿Cuáles son esos medicamentos? Yo lo sé, pero para otra población. Sí, claro, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos hay que evitarlos, o sea, del tipo de diclofenaco, ibuprofeno, todo lo que no sea paracetamol, tenemos que tener cuidado cuando se lo administramos a un pequeño que tiene un problema en su riñón. Claro. Muchísimas gracias, pues estaremos concluyendo ya nuestra mesa número 4. Agradecer infinitamente a los 10 directivos que nos acompañaron en esta sesión, en 2 bloques, un poco saber qué atención pediátrica otorgamos en toda la Ciudad de México, 10 hospitales muy importantes, revisamos por supuesto esos padecimientos específicos que sean atendidos en cada hospital, pero sobre todo recordar que lo más importante es la prevención, y con lo que hemos escuchado en esta mesa, prevenir sobrepeso y obesidad, hábitos saludables en casa, en la familia, consumo de agua simple, no alimentos procesados, no productos chatarra, y sobre todo actividad física 30 minutos 4 días a la semana. Estas acciones tan básicas, tan económicas, decía justo la doctora Miriam, que además tener un plato de alimentación saludable es mucho más económico que uno de otra naturaleza, son acciones que van a impactar muy positivamente la salud de los niños, niñas, adolescentes y de toda la familia en general. Muchísimas gracias, doctores.